dónde iba? La crisis. Ah, cierto. Pues un día, muy celoso, fuera de sí con una de sus paranoias, empezó a tirar todo contra los muebles, contra el suelo, las paredes. Era demasiado celoso. Y encima, sin motivos. Así que esa noche hice las maletas y me fui. ¿Y qué hiciste después? Firmé el divorcio y conseguí mudarme a Madrid. Pero no fue nada fácil. Ya. ¿Y ahora en qué estás trabajando? Ahora mismo estoy en La Latina con un monólogo que escribí hace tiempo y esta misma semana me han ofrecido un papel protagonista, una compañía que trabaja en el mismo teatro. Y ya que no sabes lo mejor. Sorpréndeme. Pues que mi papel es el de una mujer que sufre malos tratos. Irónico, ¿no? Como si algo estuviese llevándome continuamente al mismo sitio. Para Dios sabe qué. Pero bueno, que no hemos venido aquí a contar penas. ¿Tú sigues con la fotografía? Sí. Justo ahora estoy prejubilándome. Al final, cuanto más edad, más responsabilidades tienes. Y yo la verdad es que ya no tengo muchas ganas de seguir en la oficina. ¿Pero sigues en la SEAT? Sí, pero en otro departamento. Ahora estoy en ventas. Y allí están prejubilando a los compañeros y yo estoy ahí, intentándolo. ¿Y qué tienes pensado hacer? Pues a eso iba. Estoy pensando seriamente en montar un estudio de fotografía aquí, en mi casa, y dedicarme a la foto de manera profesional. Con lo que recibe Yolanda podemos mantenernos de sobra. No, Yolanda. ¿Cómo está Yolanda? Bien, bien. Hemos tenido épocas mejores. ¿Y eso? No sé, noto que nos hemos quedado como estancados. A ella no hay Dios que la entienda. Siempre con esas salidas de tono, esos cambios de humor. Debe ser complicado. Sí, y además últimamente me vigila demasiado. A propósito de eso, le he dado muchas vueltas a si venir esta noche o no. ¿Y eso? Eso no importa. Si te soy sincera y si me he presentado es porque creo que nos merecemos algo mejor. Otra oportunidad. Carmen, tengo familia. Santiago, en mi vida ha habido otros hombres, pero no ha sido igual. Que no puedo. Es que es verte y no lo puedo evitar. Mira, las cosas no son como antes. ¿Pero cómo has podido cambiar de opinión tan radicalmente? Carmen, tengo hecha mi vida y no puedo cambiarla. ¿Pero qué haces? ¿Te has vuelto loca o qué? Te he dicho 1000 veces que no podemos volver a repetirlo. Tenemos que tener cuidado y ser cautos, joder. Eres un cobarde. No tienes huevos ni para echarle cara a la vida. Por eso eres tan infeliz. Guapo. Ya. Y por eso tú te has presentado hoy con una liga negra, ¿no? Porque quieres tener la sartén agarrada por el mango, ¿verdad? Cobarde, pero igual de ágil. Pues lo siento. Pero esta vez vas a tener que hacer algo más si quieres ganarme. ¿Todavía conservas las fotos que me hiciste? Las íntimas, las que guardabas para ti solito. Se me han quedado un poco obsoletas. Ah, ¿sí? Pero tengo modelitos nuevos. Pues habrá que probárselos. Por favor. Entonces, ¿para qué hemos quedado, Santiago? Necesitaba verte. Necesitaba verte para sentirme vivo por una última vez. ¿Última? No entiendo. ¿Todavía la conservas? Carmen, quizá deberíamos de aclarar esto. ¿Pero dónde vas? Te propongo un trato. Una partida. Si tú ganas, te dejo en paz. Si yo gano, ya veremos.
jaque mate. ¿Te has parado a pensar por qué las mantis religiosas se comen a los machos durante el acto sexual? El macho insemina a la hembra, hasta ahí todo normal, pero en un momento dado ella se da la vuelta y se lo empieza a comer por la cabeza. Todas las proteínas que ingiere le sirven para poner más huevos. El macho, que solo tiene una relación sexual en su vida, muere por amor. Y la hembra se busca otro cada vez que necesita reproducirse. Otro caso en el que el macho tiene menos poder que la hembra es el ajedrez. La hembra tiene más libertad de movimientos, es más poderosa y cumple con su misión, que es la de proteger al inútil del rey, que al final es el que determina la partida. ¿Acaso nos preguntamos por qué la partida acaba cuando el rey queda fuera de combate? ¿No es lo contrario a lo que ocurre en la vida real? ¿A dónde quieres llegar? A que cuando nosotras nos quedamos embarazadas, si no entra en vuestros planes, nos dais de lado y huís como cobardes. Esto no es un jaque mate. Como tampoco lo fue cuando, sabiendo que estaba embarazada, me abandonaste. ¿Pero a qué viene esto ahora? ¿Para qué te necesitaba, Santiago? Carmen, no me montes numeritos. Que cuando todo se complicó, cuando ella se fue, no estabas, yo estaba sola, Santiago. ¿Puedes dejar de hacer un drama de todo? Era tu hija, Santiago. Carmen, no cambies la historia. Cuando murió, tú no estabas. Lo afronté yo sola. No me hagas hablar. Vamos a dejar las cosas como están. Coges tus cosas y márchate. Ellas no lo saben, ¿verdad? ¿A que no les has contado nada? ¿A que no les has dicho de quién fue la culpa? Carmen, ¡basta! Te fuiste porque te dio la puta gana. ¡Pobrecito! ¡Santiago el mártir! Todo está aquí. En tu egoísmo. En tu incapacidad. En tu autoestima. Te surgió una cosa mejor y te fuiste. Porque eres un inconformista. Siempre llorando por lo que no tienes. Lanzaste una bomba de humo porque no eres capaz de afrontar tus problemas. Porque eres así. No eres capaz de responsabilizarte de ti misma. Me das pena, Santiago. Pena y rabia. Y encima te presentas en mi casa, y te atreves a insinuarte cuando sabes que no puedo. Aunque quiera, no puedo. Y encima me dirás que no querías nada. ¡Carmen! ¡No puedo! Aunque quiera, no puedo. Mucha cena romántica, mucha velita y el señor solo quería hablar. ¡Eres un cabrón! Hola. Hola, papá. ¿Cómo estás? Ay, ¿qué habéis estado de...? Papá, mamá no puede tomar alcohol. ¿Quién ha venido? ¿Otra vez Carmen? ¿Y qué pasa? ¿No podéis hacer otro plan? ¿Es que eres nuevo o qué? ¿No sabéis lo que pasa si vuelve a ocurrir?
Mira, te advertí de que si volvía a pasar tendría que tomar medidas, porque luego tú no te haces cargo de nada. ¡Esperanza, basta ya! Ha aparecido, hemos cenado, hemos vuelto a discutir como siempre y se ha marchado. ¿Y te has parado a pensar cómo afecta esto a mamá? Déjame tranquilo, ¿te parece? Parece que mamá no es la única persona que está enferma en esta casa. Y no me deja más opción, papá. Cada noche te acuestas más tarde. La niña, que me da lecciones de vida.